Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos abrió los ojos, para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. Les debo una disculpa porque la semana pasada no pude tener el programa, pero fíjese que tenía el ojón de este tamaño y me salió un orzuelo y estaba terrible. No podía salir, pero mire, aquí estamos ahora. El Señor nos ha permitido unirnos con Él para que Él nos enseñe, para que sea Él el que nos dirija y nos diga cómo nosotros podemos seguir aprendiendo de su preciosa palabra. Fíjese, ¿en qué nos quedamos la última vez que nos vimos? Estuvimos viendo el abandono y el olvido. Fíjese, en que estaba el rebaño del Señor. Estaba completamente abandonado. Y dice que cuando Jesús los vio, que sintió una gran compasión. Porque las vio como que estaban abandonadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Nosotros, ya nos dimos cuenta cómo está el rebaño del Señor. Si la respuesta es sí, que ya nos dimos cuenta cómo está, entonces nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar para Él, fíjese. No es necesario que nosotros pensemos que tenemos que irnos a otro país a predicar allá y a ser discípulos, fíjese. Comencemos en nuestra casa, con nuestros hijos. Ahí, para formar buenos ciudadanos, íntegros, rectos, honrados, fíjese, temerosos de Dios, ser una luz, que nuestra casa sea un foco de luz. Mire, que salga de ahí una luz para el vecindario, porque el buen ejemplo arrastra, fíjese. Así, tener buenos vecinos y lograr tener un lindo país, de donde nadie se quiera ir, sino que todos quieran permanecer ahí en ese lugar. Entonces, el primer llamado es darnos cuenta de la gran necesidad en que está el rebaño, en que están las ovejas del Señor. Eso es lo principal. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y los obreros son pocos, dice. Pero también leímos que Él dijo, entonces órenle al Señor para que Él envíe obreros al lugar, porque la mies es mucha, dice, y los obreros son pocos. Entonces, oremos para que el Señor envíe hombres valientes, que se levanten, mire, honrados, rectos, que vengan a alimentar ese rebaño que está tan necesitado, para poder así recoger esa gran cosecha que hay en el mundo, fíjese. Y vea cómo vamos a empezar, porque habíamos terminado el capítulo 9, y mire cómo vamos a empezar el capítulo 10. El verso 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense. Miramos otra vez el número 12 aquí. Ya sabemos que es de Israel que está hablando, de las 12 tribus de Israel. Y dice que les dio la autoridad para echar fuera a los demonios inmundos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo primero, autoridad espiritual.
autoridad de pisar serpientes y escorpiones, dice la palabra, y sobre todo echar fuera al enemigo de nuestra vida. Porque tenemos que entender que es una lucha espiritual. No estamos peleando en contra persona que vemos. No es así. Estamos en una constante guerra espiritual. Fíjese. Entonces, mire cómo dice la palabra en Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese, que mantenernos nosotros en constante oración y súplica para que sea Él quien nos ayude a librar esa guerra espiritual que hay en nuestra vida. El Señor vino para unirnos a todos, para que estemos unidos en un mismo espíritu. El enemigo es el que viene a dividirnos, a hacer esa división. Primeramente en las familias. Él es el que divide, fíjese. Y fíjese, estaba yo leyendo y dice que hay 47,000 diferentes denominaciones cristianas, según el Centro de Estudio Global del Cristianismo. ¿Se imagina usted? 47,000. Y nos preguntamos, ¿por qué tanta denominación? Si solamente es una, la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ver quién es el que divide a las ovejas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Quién ha causado esta apostasía? Fíjese, que sean 47,000 denominaciones. Y es el enemigo, el que quiere mantenernos unos por un lado y otros por otro lado, peleándonos entre sí. Eso es lo que esa es la especialidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros para estar unidos? Fíjese, teniendo la misma palabra, estudiando la Biblia, que es la fuente de inspiración divina. Esa es la palabra de Dios, es la verdad. Y eso es lo que nos debe de mantener a nosotros unidos, fíjese. Entonces, dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad. Nosotros somos discípulos del Señor, porque estamos aprendiendo de Él. Fíjese. Entonces podemos tener esa autoridad de la que está hablando aquí el Señor, si nosotros somos verdaderamente sus discípulos, que estamos aprendiendo de su palabra, pero por sobre todo obedeciendo lo que dice su palabra. El 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Mateo el publicano, el que escribió este evangelio, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo iban a saber ellos quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la palabra del Señor. A las que ustedes les prediquen y que oigan y que
lleguen, esa es oveja perdida de la casa de Israel. El 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Den ustedes eso gratis, sin cobrar un solo centavo, porque ustedes lo recibieron de gracia. Entonces, denlo de gracia, dice la palabra. No os proveáis, mire cómo sigue diciendo, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. No se preocupen por el dinero, les está diciendo. No se preocupen de qué voy a comer, cómo me voy a vestir, qué es lo que yo voy a hacer. No nos preocupemos por eso, porque la provisión viene de arriba. Él es nuestro proveedor. No es la cuenta del banco, no es el amigo rico, no es nadie. Él es el que nos provee. Él es el que tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros y conoce nuestra necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad y Él nos lo da. El 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas. Es que mire, verdaderamente Él habla tan claro como dice, ni de calzado, ni de bordón, dice, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. No se preocupen por nada, está diciendo aquí el Señor. Por favor, quiten eso de su mente. Y eso nos lo está diciendo a nosotros hoy, esta mañana. Nos dice que no nos preocupemos, fíjese, porque el obrero es digno de su salario, dice la palabra. Fíjese, la provisión viene de Él. Él. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto? 40 años estuvieron ellos en el desierto, fíjese. Y ellos no fueron un pueblo obediente. Aún viendo los grandes milagros que hizo el Señor delante de sus ojos, ellos los vieron, fueron testigos, fueron desobedientes, fueron malcriados. Se atrevieron ellos a reclamarle a Dios. Fíjese, pero aún así, mire lo que dice Nehemías 9:19, dice, tú con todo, le está diciendo, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el camino del desierto. La columna de nube no se apartó de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Se imagina usted 40 años en el desierto sin comprar zapatos? Y el vestido dice que ni se les encogió, ni se les rasgó, nada. No tenían necesidad de nada. Él estaba ahí. O sea, Dios, lo que Él promete, lo cumple. Lo que dice su palabra es verdad. Él es fiel a la palabra. Nosotros no. Tristemente, no somos fieles nosotros, pero Él sí. Estamos viendo aquí que Jesús los está enviando y les está diciendo que no se preocupen por nada. Él va a proveer. ¿Cree usted que es justo que nosotros dudemos de sus palabras? Yo creo que no. No podemos dudar. Si fuera un hombre cualquiera el que estuviera hablando, entonces sí. Pero es el Hijo de Dios, el Todopoderoso.
por el que fueron creadas todas las cosas. Él es el que nos está hablando en esta mañana. Él es el que nos está dirigiendo. El 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Mire lo que está diciendo. Si la paz que Él ha puesto en nuestro corazón, dice, y a la casa donde nosotros llegáramos no fuere digna, esa paz que nosotros llevamos y hablamos, dice que va a ser regresada a nosotros. Y el 14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y fíjese que ellos cumplieron este mandamiento. Ellos lo hicieron. Si leemos en Hechos 13:50 dice, pero los judíos y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fíjese. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ellos cumplieron con lo que Dios les dijo. Sacúdanse el polvo de sus zapatos en la casa donde no los reciban y salgan de ahí. Entonces, ellos cumplieron este mandamiento. Y mire lo que dice el verso 15. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire cómo dice Génesis 19:24, cuando el Señor deshizo esas ciudades. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y el fruto de la tierra. Fíjese. ¿Por qué hizo esto el Señor de destruir estas ciudades? Porque todo el tiempo que Lot quiso darles el buen mensaje, no lo recibieron. Ellos no estaban contentos, fíjese. No quisieron recibir el mensaje. Y tan es así que ellos se corrompieron, siguieron corrompiéndose de tal manera que cuando los ángeles del Señor llegaron a Lot, que tenía que salir de ahí porque esa tierra iba a ser destruida, mire, dice que llegaron a darles el aviso, estos ángeles, y fíjese que los yernos de Lot no le creyeron, no se fueron con él. Y hasta la mujer, fíjese, dice, hasta la mujer pereció porque su corazón estaba en la forma de vida de aquellas ciudades. Fíjese. Pablo y Bernabé dice que recibieron el rechazo del pueblo judío y cumplieron el mandamiento de Jesús de sacudirse el polvo de sus zapatos. Fíjese, ¿qué fue lo primero que nos dice Jesús en estos versos que hemos estado leyendo? Oren, dijo él, para que el Padre mande obreros. Lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier necesidad, antes de ir con cualquiera, es orar. Es darle las gracias principalmente a nuestro Dios. Porque las pruebas, mis hermanos, nos acercan a Él. Entonces, darle las gracias a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a compadecernos, a tenernos paciencia unos con los otros, porque eso es a lo que hemos sido llamados, a que nosotros nos amemos unos con los otros.
perdonándonos. Perdonemos, hermanos, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, perdonándonos unos con otros. Aquí lo dejamos, el tiempo me ganó como siempre, pero le vamos a dar gracias a Dios por, como he estado desconectada, no sé si alguna petición ya fue contestada, si no yo voy a hacer la oración que por las personas que oramos siempre, y luego les ruego a ustedes que si alguien fue contestada su oración, que me escriban por favor y me digan si ya recibieron la respuesta a su petición. Pero si no, las que están pendientes, únase aquí conmigo, venga y ayúdeme a orarle al Padre para que sea Él quien conteste. Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, pero rogándote, Dios mío, que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y oro por mi Guatemala, Señor, para que seas tú quien levante hombres valientes, rectos, honrados, y puedan dirigir tu rebaño, Señor. Y también te presentamos a nuestro hermano Felipe, para que tú pongas Quítale ese dolor, Padre, te lo suplicamos. También estamos orando por Juana Orozco, con cáncer invasivo en etapa 2. Apiádate de ella, Señor. Oramos por Lean también, que está con depresión. Abrázala, Padre bendito, sácala de ese hoyo oscuro donde ella está. Te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia. Y este 28 de enero estés tú ahí con él, ayudándole, para que él se dé cuenta del gran amor que tienes para con él, para que rinda su corazón a ti, Señor. Por los papás de Domingo, tócalos, Señor, ellos son tus siervos. Sánalos tú, mi Dios. También oramos para que seas con Norma. Ya lo hiciste una vez, Señor, por favor, hazlo de nuevo, rogándote que seas tú quien la ayude para que todo le salga bien. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa para que su corazón, para que su cerebro sea desinflamado, Padre. Te pedimos por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor, necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, un joven con agua en el cerebro, tócalo, mi Señor, ayúdalo. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe para sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Por Lorena Escobedo, apiádate de ella, Señor, ayúdala. Por David Zarco, con unos dolores terribles, Señor, ayúdalo, Padre, pon tus manos. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Hay niños pequeños en esa casa. Por René Ramos, háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños, ayúdala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, compadécete de ella, Padre. Por nuestra querida hermana Chepita, para que tú sanes su corazón, poniendo tus preciosas manos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Que los ayudes, Señor, que les mandes ángeles a su casa, con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Padre. Tócalo, Señor, sánalo. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón.
por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas. Las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor. Prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Tócala, Señor. Dale riñones nuevos. A la Raquelita, destápale las arterias, Padre. A la Carol, llena esas casas, Señor, de tus ángeles, para que las ayuden, Señor, para que las cuiden, para que las protejan. Por Audrey, para que tú las sanes de todas las enfermedades, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado. Corran a tu encuentro. Sé tú preparando a Pablo. Prepáralo tú, Señor. Enséñalo, guíalo tú, mi Dios, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, y aconséjalo, como dice tu palabra. Y por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, de toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados y que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes.